Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Hola, ¿qué tal? Nuevamente analizando en esta oportunidad el tema del aumento de las jubilaciones. Se sabe que este aumento va a ser del 7,5% para todas las jubilaciones y pensiones sin distinción de rango de haberes, como fue en otra oportunidad en el mes de marzo. Y bueno, para evaluar cuál es la importancia, el impacto, si este 7,5 es un aumento, bueno, digno, justo, estamos con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, justamente para analizar esta situación. Doctor Semino, gracias por poder conversar y poder explicarles a la audiencia qué significa este 7,5% que va a regir a partir del mes de septiembre. Gracias a usted, Ismael, y bueno, en realidad no es sorprendente, nuevamente un reajuste a la baja en relación con lo que podía haber ofrecido como índice la suspendida ley de movilidad. Vale decir que estábamos en ese sentido en un índice del 9,88%, casi el 10%, y se va a reajustar, tal cual usted lo señalaba, en el 7,5%, repitiendo una conducta que ya había tenido el Ejecutivo en cuanto a unificar índices en el mes de junio, donde también hubo una quita respecto al que ya había generado la suspendida ley de movilidad, de lo que era alrededor del 10% que debía, el 11% que debía reajustarse, ajustó el 6%, y en el mes de marzo, que hubo índices decrecientes, solo ajustaron un poquito sobre lo que correspondía a aquellos que tenían haberes mínimos. En estos dos casos, Ismael, como lo hemos hablado en más de una oportunidad, tenemos un amparo colectivo que está a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que más allá de esta presentación que llegó a la Corte por vía de per saltum con el copatrocinio de los doctores Andrés Gil Domínguez y del doctor Adrián Trócoli, bueno, el 18 de marzo es cuando tomó conocimiento la Corte. Al día de hoy, luego de la larga feria, no se expidió, por lo cual hemos hecho un planteo la semana pasada requiriendo el pronto tratamiento, la pronta sustanciación de dicho planteo. Ahora, justamente ese reclamo, bueno, si en tiempo y forma la Corte no se expide, bueno, el paso del tiempo lo hace casi irreversible, porque justamente los jubilados y pensionados, digamos, los tiempos de espera no son similares al resto de las demandas judiciales que se puedan haber presentado en ese periodo. Entonces, ¿no hay alguna otra forma de agilizar o solamente, bueno, la Corte Suprema se puede tomar todo el tiempo necesario, no sé, 3, 4 años, 5 años, sin ningún tipo de límite de tiempo? Se han tomado 10 años con el caso Badaro, que hemos llegado con un amparo de quien era mi colega en ese momento, el doctor Eduardo Mondino, en el 2010, y al día de hoy, que ya el caso no existe más, se ha extinguido, la Corte no se expidió, por lo cual de ahí la preocupación que nos lleva a insistir sobre el alto tribunal para que decida. Pero por otra parte, Ismael, en paralelo, nos encontramos realmente en una encerrona institucional. Yo fui invitado hace 2 semanas a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, que está discutiendo las fórmulas de movilidad a aplicar,
Yo con todo respeto le decía a los legisladores que sentía como que se estaba discutiendo el sexo de los ángeles, porque en paralelo sabemos que ahora, aduciendo una razón que no existía en la declaración de emergencia del mes de diciembre que llevó a suspender la ley, que tiene que ver ahora con la pandemia, se extendió el periodo de emergencia y en paralelo el poder discrecional del Poder Ejecutivo para establecer las, los índices que más le plazca hasta el 31 de diciembre por lo menos, por lo cual nos encontramos que tanto el Poder Legislativo está discutiendo y debatiendo un tema que no sabemos cuándo se va a aplicar, y por otra parte el Poder Judicial en la condición que describía. Y a todo esto, y esto tal vez es lo más preocupante, yo creo que por consolidación a través del tiempo de esta situación, el beneficio jubilatorio ha perdido la condición de su naturaleza jurídica como derecho previsional, atado a lo que era la historia laboral de cada argentino, y mucho menos en términos de lo que es su relación con la canasta del jubilado, donde se está más distante, por lo cual estamos hablando, por ejemplo, en las mínimas, de un reajuste de 1.200 pesos por mes, que es algo así como 42 pesos por día, es decir, están casi todos los jubilados, la enorme mayoría, el 90%, por debajo de la cobertura de su canasta, y en particular los de la mínima de sus necesidades básicas. Y cuando hablamos de mínimas o un poco más de las mínimas, estamos hablando prácticamente de un porcentaje del 70-80% de los jubilados y pensionados. Ahora, Semino, ¿cuál debería ser la fórmula de movilidad? ¿Qué es lo que usted planteó en esa comisión bicameral que debería ser la fórmula de movilidad para terminar con estos aumentos por decreto y al mismo tiempo, bueno, lógicamente, seguir reclamando por la pérdida que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue de casi el 20%, más el adicional de esta pérdida que está sufriendo todo otro conjunto de jubilados? ¿Cuál debería ser la fórmula para que el jubilado tenga certidumbre y no pierda frente a la inflación y no pierda frente a nada que pueda ocurrir en la economía? Bueno, es muy difícil. Las dos fórmulas que rigieron en periodos de alta inflación, la anterior, la del 2008, entre el 2012 y en el 2014 sobre todo, perdió poder adquisitivo frente a lo que fue la inflación, y lo mismo ocurrió, tal cual usted lo señalaba, 2018-2019, y no se recompone más allá de las promesas electorales durante la actual administración, sino todo lo contrario, se va seguramente a profundizar más allá de los índices muy particulares que se dan en un tiempo de escaso consumo y demás. Pero me parece que ahí es donde nos encontramos, en un gran dilema, donde queda el Congreso de la Nación, y se lo planteaba así a los legisladores, entrampado en lo que es el problema estructural y lo que es el financiamiento del sistema. Ahora, 40% Semino, del trabajo negro, seguramente mucho más claro, pero al concluir la cuarentena o la pandemia en su mayor expresión, y el tema de recaudación fiscal en términos de lo impositivo también muy afectado. Así que me parece que debiera esto darse dentro del contexto de una discusión que incluya, por ejemplo, también qué pasa con la ley 2441, la ley 24463, que sigue rigiendo un sistema que ya no está acorde con la realidad de la situación de los jubilados y los jubilables en Argentina, ¿no? para ir cerrando, la movilidad no debería ser
que el jubilado reciba, digamos, los mismos aumentos que los trabajadores, o sea, la variación salarial, porque finalmente la jubilación se calcula en base al salario, y en ningún caso puede ser inferior a la inflación, con esa garantía, de tal manera de que si los salarios aumentan por encima de la inflación, los jubilados también reciben ese beneficio. Y si los salarios se modifican por debajo de la inflación, está la garantía de que van a recibir la inflación de tal manera de no perder el poder adquisitivo. ¿No debería ser una fórmula así, simple y sencilla, fácil de calcular, fácil de corroborar y evitar de que se puedan hacer trampas inclusive en su propio cálculo? En un minuto, porque tenemos que estar cerrando, Semino. Ese planteo lo hicimos en la comisión bicameral, pero obviamente esto conlleva a tener un punto de partida con un haber que fuere recompuesto previamente a la aplicación de ese tipo de fórmulas, y por otra parte es el criterio que en el primer caso Badaro había adoptado la Corte, que es el seguimiento de la variación del salario del trabajador activo, a lo cual correctamente, y comparto, debiera agregarse la garantía de no ser inferior a la inflación. Semino, muchísimas gracias. Espero que esta fórmula de movilidad que usted esté planteando termine siendo aceptada por el Congreso Nacional. Por lo menos sería un paso y lógicamente hay que recomponer todos los saberes para revertir la enorme pérdida jubilatoria que prácticamente se produjo sobre todo 2018, 2019 y la que se está produciendo en el 2020. Muchísimas gracias. Parque temático Tierra Santa.